El eneatipo 6 puede confundirse con otros eneatipos, pero es muy importante a la hora de ver con qué eneatipos o egotipos puede tener demasiadas similitudes o demasiadas diferencias, entender que hay 3 subtipos del 6 que son muy diferentes entre sí. Desde ahí podremos ver como un 6 de ver se puede parecer mucho a un determinado eneatipo, o como el 6 aparentemente no tiene nada que ver con un 2, pero hay un 2 conservación que a lo mejor en un momento dado puede resonar con el 6. Si ves que te interesa este tema, estás en el lugar adecuado. El eneatipo 6 es un eneatipo que es muy particular. Nuestros miedosos del eneagrama están apasionados por el miedo, pero les lleva a una angustia vital, es decir, todos sentimos miedo. Pero es el 6 el que está en esa duda constante, y a partir de ahí puede estar como muy retraído y un poquito paralizado, como le pasa al 6 subtipo conservación, o puede ser demasiado temeroso, como le pasa al 6 subtipo sexual o fuerza. Recordamos que el otro subtipo es el deber, y el 6 deber o 6 social tiene demasiada obsesión por quién tiene la autoridad y dónde está la jerarquía. Necesita la seguridad de poder estar haciendo lo correcto y tener una figura que le genere muchísima confianza. Las confusiones más habituales muchas veces empiezan en el eneatipo 1. El eneatipo 1, que recordamos que es la ira del perfeccionista, una ira generalmente reprimida, salvo en el subtipo sexual o más vehemente, tiene confusiones con el 6. Precisamente el 1 sexual no suele confundirse con el 6, a no ser que en un momento dado un 6 sexual podría resonar un poquito con un 1 sexual. Pero el 6 de ver, que necesita el orden, que necesita la norma, que necesita hacer las cosas bien, sí que puede resonar en un momento dado con el eneatipo 1. La diferencia es que el eneatipo 1 tiene una autoridad interna superior. Es decir, el 6 necesita esta autoridad y el 1 normalmente es la autoridad. Y si no lo es, tiene que estar como muy a la par. Es decir, el 1 sí que puede estar en la norma y sí que puede estar en lo correcto y sí que le gusta el bien y el mal, pero es su bien y su mal. Y si su norma coincide con la norma de todos, bien, pero si no, prevalecerá su propia norma. Pero la confusión está servida. Con el eneatipo 2 normalmente no se confunde. El tipo 2, nuestros orgullosos y además muy emocionales, normalmente la falsa generosidad y en una montaña rusa donde suele estar más arriba que abajo, aparentemente no tendría mucho eco con el eneatipo 6. Sin embargo, el 2 conservación o contrapasional, que normalmente cuatrea mucho, también tiene miedo. Tiene mucho más miedo que un 2 sexual o que un 2 ambición o social. Y por eso ahí podría haber gente, sobre todo chicos, que podrían llegar a confundirse. Con el 3, bueno, aquí sí que hay una fiesta de parecidos y semejanzas. Es decir, con el 3 social difícilmente un eneatipo 6 se podrá confundir, pero con un 3 sexual y sobre todo un 3 conservación puede haber mucha confusión. Es decir, hay gente que es muy 6, pero también podría decir, iba, pero yo también puedo ser muy 3 conservación, también busco mucho esta seguridad, también soy muy hacedor. Y ambos comparten una especie de pasión por el perfeccionismo, que no es tan perfecta como el eneatipo 1, pero sí que tienden a hacer las cosas muy bien. Recordamos que un poquito la diferencia a veces está en la propia infancia, que el eneatipo 3 está como más enfocado en el éxito, en el premio, en el reconocimiento, y el eneatipo 6 está más enfocado en esa infancia, en el castigo y en intentar ser uno más dentro del grupo. Pero aún así puede haber, como decimos, bastantes similitudes con el 3, sobre todo conservación e incluso con un 3 sexual. El eneatipo 4 normalmente no se suele confundir con el eneatipo 6, aunque puede haber a un 4 conservación o un contra 4, ¿no? Que depende cómo se mire, con esta cosa también de la seguridad de necesitar muchísimos estudios y muchísimo conocimiento para salir al mundo, a veces puede tener algún eco.
En principio el eneatipo 5 y el eneatipo 6 tienen muchos puntos en común y de hecho, en comparación al 7, los dos son bastante retraídos. El 5 obviamente se lleva la palma de estar en la cueva, de estar aislado de sí mismo, y por eso el 6, incluso en el 6 conservación, que es el calor, suele estar un poquito más con ganas de salir. De hecho, el conocimiento, recordamos que el 5 lo usa por el puro placer de saber más, incluso saber más para él o para ella misma, y el 6 ese conocimiento lo necesita para salir al mundo con más seguridad. Entonces puede haber algunos ecos, pero si hilamos fino no debería haber confusión. Tampoco debería haber confusión con el eneatipo 7, pero bueno, hay veces que tampoco es tan claro el tema. Recordamos que el 7, en nuestros gulosos y golosos del eneagrama, a no ser que estén en el 7 social, están más en wow, ¿dónde está la fiesta? ¡Ey! ¿Dónde está aquí la parte entusiasmante de la vida? ¡Ey! El dolor no, por favor. Y bueno, en ese sentido el 6 suele ser más realista y suele buscar más un plan A, un plan B, un plan C, pero más realistas. En el tipo 7 se nos va un poquito en su espíritu de, sobre todo en el 7 sexual, un poquito más Peter Pan y está más en las nubes. Con el eneatipo 8 y el eneatipo 6, en principio no deberíamos tener demasiada confusión. Recordamos que de hecho el 8 normalmente es el único eneatipo que dice, yo es que esto del miedo como que ni lo entiendo. Les cuesta mucho llegar a sentir el miedo. Y con el eneatipo 9 sí que puede haber bastantes confusiones. Hay gente que está muy, ¿estaré en el 6 y me voy al 9? ¿O estaré en el 9 y me voy al 6? Si hilamos fino nuevamente, veremos que los perezosos de sí mismo están más desconectados de sus necesidades que un eneatipo 6. Además tienen más tendencia a la confluencia, y este es un dato bastante importante porque el eneatipo 6 normalmente le cuesta más estar en la confluencia. Es decir, la confluencia, recordamos, que es perderse absolutamente de sus necesidades y buscar un otro al que de alguna forma estar súper pendiente y que el otro esté muy feliz. En el eneatipo 1, recordamos que ya habíamos hablado que puede haber ciertos paralelismos. En el 1 social no tanto, porque de hecho el 1 social, como nos recordaba muy bien Claudio Naranjo, son nuestros lord ingleses del eneagrama y recuerdan más al eneatipo 5. En 1 sexual, esa vehemencia no hace mucho eco con el eneatipo 6, pero sí un 1 conservación, que puede incluso a veces recordar, por esta parte más cariñosa y más cuidadosa, algún eneatipo más emocional, quizás donde más ecos o resonancias pueda haber sea en el propio eneatipo 6. Y así, casi sin darnos cuenta, ya hemos dado una vueltecita a todo el eneagrama. Esperamos que este vídeo te haya interesado. Recordar que también tenemos el del 2, las confusiones del 9, y seguiremos profundizando en más confusiones y más hilar fino dentro de este maravilloso y apasionante mundo del eneagrama. Si no estás suscrito a nuestro canal, no olvides darle a la campanita y cualquier duda, comentario o sugerencia será como siempre muy bienvenida. Un abrazo. Chao, chao.